El empate en el derbi madrileño mantiene al Real Madrid en lo más alto de la clasificación, pero deja más satisfecho a un Atlético de Madrid que tiene un calendario más favorable. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado este encuentro estrella de la jornada en la Liga y también lo que significa el 1-1 final. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Real Madrid y Atlético de Madrid acaban de empatar a 1 en este partido estrella, en este derbi madrileño de la jornada número 23 de la Liga, en un partido que todos pensábamos que podía ser muy importante de cara a decidir el campeón de Liga, de cara a este trayecto, ¿no?, hasta las últimas jornadas, y la realidad es que no ha sido así. El Atlético de Madrid ha terminado llevándose un empate del Santiago Bernabéu en un encuentro en el que para mí los blancos han sido los grandísimos protagonistas, porque han hecho las peores cosas y las mejores, con una primera parte en la que claramente han estado muy mal atrás, en las que han cometido errores, podríamos decir incluso no forzados, que han permitido que el Atlético de Madrid, con un planteamiento conservador por parte del Cholo Simeone, sacase mucha ventaja, y además con muchos errores en ataque que han penalizado muchísimo la capacidad del conjunto blanco de generar ocasiones. Muy malos primeros 45 minutos de los de Carlo Ancelotti, y una clara mejora en unos segundos 45 en los que han empujado y en los que han terminado convirtiendo a Jan Oblak sin duda en el mejor jugador del encuentro. Un Atlético de Madrid que con ese planteamiento conservador ha podido sacar ventaja en esos primeros 45 minutos debido a esos errores no forzados que ha terminado aprovechando Julián Álvarez, y cuando ha visto cómo el Real Madrid se le venía encima, ha sabido aguantar, ha sabido recibir tan solo un gol y aprovechar que había anotado primero Julián para llevarse un punto que obviamente les pone como ganadores del partido a nivel estratégico en el largo plazo de esta temporada 24-25, porque el calendario es más favorable para el Atlético de Madrid que para un Real Madrid, que va a tener, por ejemplo, que visitar Montjuic, que va a tener que también jugar fuera de casa frente a Villarreal y en el campo de Osasuna, mientras que el Atlético de Madrid ya se ha quitado todos esos grandes partidos fuera de casa en la primera vuelta, y actualmente de los mejores equipos en cuanto a puntuación jugando como locales, solo va a tener que visitar precisamente al conjunto rojillo, va a tener que ir a Pamplona para jugar contra Osasuna. Así que a nivel estratégico este empate obviamente yo creo que le sienta mucho mejor a un Atlético de Madrid, que también hay que decirlo, pues el gran ganador de este resultado es un Fútbol Club Barcelona, que tiene la posibilidad de quedarse a tan solo 2 puntos de un Real Madrid que suma 50, 49 para el Atlético de Madrid. En este momento, antes de disputar su partido frente al Sevilla de esta jornada, el Fútbol Club Barcelona tiene 45 y podría irse hasta los 48. Veremos si el conjunto azulgrana de Hans-Dieter Flick aprovecha esta oportunidad que le ha dado un partido, como os decía antes, con dos partes muy muy diferentes, y en las que para mí el Real Madrid ha sido el gran protagonista porque ha dejado los picos tanto negativos como positivos en un partido en el que claramente hemos vuelto a ver muchas deficiencias en la primera parte, y en la segunda hemos visto con algo de orden, con sentido, con buenas posiciones o mejores posiciones lógicas. En la segunda parte hemos visto como a nivel individual el Atlético de Madrid tiene bastantes problemas en cuanto le encaran, en cuanto tiene que hacer acciones defensivas frente a futbolistas de mucho nivel. La defensa del Atlético de Madrid sigue sufriendo, pero la realidad es que más allá de las acciones que ha habido justo después del tanto de Kylian Mbappé, de Jude Bellingham, con el inglés llegando, la verdad es que Jan Oblak tampoco ha tenido que hacer, en mi opinión, ninguna parada absolutamente brillante en el tramo final del partido, debido a esa acumulación de futbolistas de un Atlético de Madrid que en algún tramo de esa segunda parte, también con los cambios del Cholo Simeone, con la recolocación de Marcos Llorente, colocándolo más arriba en banda derecha, ha dado incluso la sensación de que podía terminar generando una ocasión muy clara de peligro, que no ha llegado por la gran labor a campo abierto de Asensio, y también de un Tchouaméni, hay que decirlo, que en los peores momentos de los de Carlo
Ancelotti nada más encajar el 0-1 ha sido capaz de mantener a su equipo en el partido, porque el 0-2 ha estado cerca, con ocasiones claras o con acercamientos importantes tanto de Samu Lino como de Julián Álvarez. Al final, un empate que no deja satisfecho a un Real Madrid que claramente lo ha demostrado con su actitud, que ha ido siempre a por más, que ha querido ir a por la victoria. Eso le ha terminado exponiendo, pero la realidad es que ha terminado logrando este empate, que tampoco pintaba bien el partido después de ese 0-1 de Julián y de las muy malas sensaciones y el mal juego, los errores que estaba cometiendo tanto a nivel defensivo como también a nivel de ataque. El Real Madrid no aprovecha para mí una de sus grandes oportunidades de poner tierra de por medio frente a un Atlético de Madrid que sabe que tan solo tiene un partido enorme por delante. Es ese duelo frente al FC Barcelona, que además va a afrontar jugando en el Metropolitano. Y la gran noticia para los del Cholo Simeone es que esta liga la van a poder ganar, por decirlo de alguna forma, frente a rivales de un nivel menor al suyo. Por lo tanto, en ese semana a semana el Atlético de Madrid yo creo que ha demostrado ser bastante fiable en lo que llevamos de temporada, sobre todo a partir de esa gran racha de resultados. El gran ganador seguramente de este empate es un FC Barcelona, que obviamente aún es aspirante y que depende de sí mismo, porque tiene que jugar tanto con Real Madrid como con Atlético de Madrid, y que por lo tanto depende de sí mismo, porque con 2 victorias podría ponerse por delante de ambos conjuntos. Vamos ahora sí a repasar lo que nos ha dejado el partido, tramo a tramo, con ese inicio difícil de explicar, esos primeros 45 minutos muy difíciles de explicar de un Real Madrid que, como única novedad importante, era la entrada de Fran García en el lateral izquierdo, dando algo de sentido, ¿no?, al plan de Carlo Ancelotti, porque hubiese por las posiciones que ha ocupado el futbolista manchego, la verdad es que tenía sentido que jugase él, manteniendo arriba su cuarteto de ataque, con Rodrigo en banda derecha, Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappé, Ceballos y Valverde intentando dar tanto equilibrio como velocidad al juego de un conjunto blanco que se ha tenido que enfrentar al 4-4-2 de un Atlético de Madrid, como siempre, muy solidario, y que tenía hoy como apuesta del Cholo Simeone a un Samu Lino, que ha hecho tanto una labor defensiva como el trabajo ofensivo para atacar a Lucas, esa zona también de Tchouaméni, e intentar ponerle las cosas lo más difíciles posibles a un Rodrigo que sobre todo en la segunda parte se lo ha hecho pasar muy mal, y que le ha superado con bastante claridad, ¿no? En unos primeros 45 minutos en los que hemos visto, ¿no?, ese plan conservador de un Cholo Simeone que tenía las respuestas ya muy bien preparadas para lo que le planteaba a un Real Madrid que salía prácticamente con una línea de 5 arriba, con los laterales tanto Fran como Lucas Vázquez muy adelantados, es cierto, con Rodrigo comenzando como extremo derecho, pero Lucas alternándose la posición, con Vinicius y Mbappé jugando constantemente por dentro, y con un Jude Bellingham que también se ha pisado en muchas ocasiones con estos dos futbolistas, tanto con el brasileño como con el francés, y que no encontraba su zona, no encontraba las situaciones correctas como para en esos primeros 45 minutos intervenir, dar claridad, meter algún último pase, asociarse tanto con Rodrigo como con Mbappé y con Vinicius, ¿no? Un Atlético de Madrid que ya tenía las respuestas muy bien preparadas, porque ante ese intento del Real Madrid de generarle una superioridad de 5 contra 4 ante la línea defensiva del conjunto rojiblanco, el Cholo Simeone ya viene desde ese cambio que hizo, ¿no?, a mitad de temporada, en la primera mitad de la primera vuelta, por decirlo de alguna forma, a mitad de esa primera vuelta, tanto Giuliano Simeone como Samu Lino le dan la opción de meterse prácticamente como carrileros, formando por momentos una línea de 5 y también en muchas situaciones una línea de 6, ¿no?, que hacía que esa supuesta superioridad numérica que tenía el Real Madrid fallase por completo y ni siquiera le permitiese tener un 5 contra 5. ¿Qué ha ocurrido? Que el Real Madrid, para mí, ha comenzado a cometer errores ante ese plan conservador, ante la falta de presión alta del Atlético de Madrid, ante la falta de presión en campo rival del Atlético de Madrid. El conjunto blanco ha comenzado a cometer errores bastante graves, poco forzados, como esa primera acción de Lucas Vázquez en el minuto 4, que Samu Lino y Griezmann no han terminado convirtiendo en una ocasión clara, pero que tenía todos
todos los visos, todas las opciones para terminar siendo así. Es cierto que el Real Madrid ha tenido una única vía de peligro para mí en los primeros 45 minutos, ¿no? Que ha sido la presión precisamente en campo rival, principalmente debido a los errores en los malos controles de un Pablo Barrios, que tiene que mejorar mucho eso, porque viene siendo su principal problema, o puede ser su principal problema de cara a la hora de seguir creciendo y de ser un medio centro que además de tener muy buenas decisiones con balón, tenga también ese dinamismo, ¿no? Para romper líneas en conducción, pero necesita el jugador del Atlético de Madrid mejorar claramente en ese tipo de acciones, porque eso ha permitido al Real Madrid encontrar el peligro que no había podido encontrar a través del juego posicional, a través del ataque estático, por decirlo de alguna forma. El Real Madrid no había encontrado soluciones ahí, pero sí las ha encontrado en algunas acciones de presión alta por esos errores de Pablo Barrios. Un Atlético de Madrid que es cierto que no ha tenido tanto balón, que no estaba siendo capaz de atacar tanto, ¿no? como a lo mejor podíamos pensar que iba a querer el Cholo Simeone para intentar buscar, ¿no? Esa debilidad defensiva de un Real Madrid que cuando le estresas, que cuando le obligas a tener que pasar tiempo en su área, cuando le obligas a tener que tomar decisiones, suele tener muchos problemas en defensa. El Atlético de Madrid ni siquiera ha conseguido eso con su plan conservador, pero la realidad es que ha terminado llegando esa acción en el minuto 33 por el penalti de Tchouaméni, la acción en la que el francés termina pisando a Samu Lino y en la que el bueno de Julián Álvarez termina convirtiendo el tanto, después de que el Real Madrid estuviese totalmente errático en ataque, además cometiendo errores graves en defensa, desconectados totalmente del juego Vinicius, Bellingham y Mbappé, pisándose por dentro, y al final terminaba llegando el error no forzado de un Tchouaméni que veía como después de la revisión del VAR Julián Álvarez tenía la oportunidad de batir a un Thibaut Courtois, al que ha superado con ese toque al medio. Ni siquiera yo creo que podemos decir que es un Panenka, pero la realidad es que el argentino ha vuelto a marcar la diferencia en un partido complicado en el que ha tenido que enfrentarse, sobre todo a un Asensio, ¿no? que con espacios le ha podido frenar, pero en la que también hay que decirlo, ha tenido un tramo después de este tanto en el que tanto el argentino como el bueno de Samu Lino han tenido en la lona a un Real Madrid que ya estaba atacando mal antes de encajar ese gol, pero que a partir de ahí se ha desordenado, ha tenido demasiada prisa, ha comenzado a cometer errores bastante graves con el balón, permitiendo esas contras, esas transiciones de un Atlético de Madrid que ha tenido en las botas de Samu Lino y de Julián Álvarez opciones suficientes como para haber anotado ese 0-2 justo antes del descanso, pero ahí ha aparecido la figura, o se ha resarcido de alguna forma del penalti cometido un Tchouaméni, que ha completado buenas acciones y que ha terminado bloqueando tanto el disparo de Samu Lino como también el de Julián Álvarez. Un Real Madrid que tenía que cambiar sobre todo cómo atacar la posición de sus futbolistas, tenía que intentar darle más velocidad al balón, pero para darle más velocidad al balón, los jugadores de ataque, los que tenían que recibir los últimos pases o tener que recibir el penúltimo pase, tenían que estar en situaciones correctas, bien ordenados, ¿no? Es que por momentos incluso hemos visto a un Rodrigo que obviamente estaba algo desesperado en derecha, intentar irse a la izquierda, y por momentos también cargando el área con un Real Madrid que en el minuto 40 parecía que estaba ya, que había tocado la canción de remontada, y que en el minuto 40 parecía totalmente desesperado, con Tchouaméni adelantándose y metiendo un centro desde una posición muy centrada, con Rodrigo, Vinicius, Bellingham y Mbappé cargando la misma zona exactamente del área, ¿no? Con un centro a la desesperada ya en el minuto 40, 42, 44 de la primera parte, demostrando que el plan del Real Madrid, en la primera parte había sido un auténtico desastre a nivel ofensivo, y que el Atlético de Madrid es que ni siquiera se había tenido que apenas le habían hecho cosquillas, y esas cosquillas, esas acciones de peligro habían llegado, como os decía antes, a través de acciones en las que el Real Madrid había podido presionar y recuperar en campo rival, principalmente por algunos errores en los controles de Pablo Barrios. El conjunto blanco que tenía que ordenarse, Carlo Ancelotti tenía que ajustar, Carlo Ancelotti tenía que poner o
o recolocar a sus futbolistas, porque, bueno, pues desde el inicio estaban mal en esos primeros 45 minutos. Uno de esos cambios más significativos, ¿no?, ha sido la posición de un Vinicius Junior que se ha pasado la primera parte jugando prácticamente de delantero centro, fijando centrales, no había movilidad, no había caídas a banda izquierda, no había conexión con Mbappé, no había conexión de ningún tipo tampoco con Bellingham. El brasileño, es cierto, sin estar totalmente abierto como extremo, pero sí, bueno, pues mucho más móvil, sobre todo, pero cayendo siempre a ese sector izquierdo, no estando fijo como extremo puro, pero moviéndose por esa zona. Ya en el tramo final sí que se ha convertido en ese extremo puro, ¿no? Pero de inicio ya veíamos modificaciones en el Real Madrid, con Rodrigo siempre manteniéndose abierto en derecha, por momentos se intercambiaba también la posición, pero con Lucas Vázquez, pero siempre, ¿no?, intentando Rodrigo recibir abierto para intentar encarar. Y bueno, pues fruto de la calidad, del estado de forma, Rodrigo, bueno, pues ha roto el partido, ¿no?, con esa acción del 1-1. Minuto 51, el brasileño se marchaba primero de Samulino, después encontraba la rendija debajo de las piernas de Javi Galán, le metía un pase milimétrico entre Barrios, Lenglet y Jiménez a Bellingham, lo bloqueaba el uruguayo Jiménez, y en el rechace Kylian Mbappé volvía a marcar, sumaba un nuevo gol importante y ponía ese 1-1 que obviamente ha envalentonado a un Real Madrid que desde ahí al final del partido no se lo ha pensado, que ha ido a por todo en ataque y que ha comenzado a situar y a poder encontrar una y otra vez en el área, debido a esa capacidad de los extremos blancos, tanto de Rodrigo como de Vinicius, de superar a sus marcas, de superar a Juliano, de superar a Marcos Llorente, de superar a Javi Galán y de superar a Samulino. Ha comenzado a bombardear el área y encontrar esa llegada desde atrás de un Jude Bellingham que ha podido comenzar a aparecer, que ha comenzado a pesar en el área y que ha tenido las acciones suficientes en esos minutos posteriores al tanto del 1-1 como para haber marcado. La mandó al larguero en el minuto 52, la tuvo en el minuto 57 también con un centro de Ceballos, y a partir de ahí también hay que decirlo, bueno, pues el Atlético de Madrid fue capaz de calmar algo el encuentro con una acción bastante clara, después de, bueno, pues salir desde atrás ante la presión del Real Madrid, presión descoordinada. Ponía la calma el bueno de Griezmann y encontraba un gran pase para dejar solo a Giuliano Simeone, pero el argentino controlaba mal, tardaba demasiado y la acción se desbarataba. El Real Madrid había tenido los minutos suficientes, ¿no?, y las ocasiones como para haber anotado ese tanto del 2-1, haber remontado en 7-8 minutos el derbi madrileño. No lo ha conseguido, le ha faltado acierto, pegada, buenas definiciones al bueno de Jude Bellingham, y el Atlético de Madrid ya comenzaba a dar síntomas de estar algo más vivo en el encuentro. Había tenido esa acción importante en la combinación entre Julián y Giuliano, avisando el conjunto del Cholo Simeone que en el minuto 65 ya hizo los cambios, metió a Nahuel Molina, Reinildo, a Coque por Giuliano, Lino y Galán, intentando reforzar esas zonas débiles que veía claramente el Cholo Simeone, esas zonas por banda donde Vinicius y Rodrigo estaban haciendo daño. Y la realidad es que sobre todo en izquierda, bueno, pues el Atlético de Madrid, en izquierda del ataque del Real Madrid, al Atlético ha sufrido mucho con un Nahuel y un Marcos Llorente que no han podido detener las acciones individuales de un Vinicius que sobre todo a partir de ese minuto 65, bueno, pues se ha situado más como extremo puro, ha comenzado a encarar, ha comenzado a romper hacia la línea de fondo y ha comenzado a estresar, ¿no?, a poner en jaque a la defensa de un Atlético de Madrid que ha visto como en esos segundos 45 minutos, sin duda, su mejor futbolista ha sido un Jan Oblak, que yo creo que ha tenido que hacer como mínimo 6-7 intervenciones. Es cierto que para mí ninguna de ellas es una super parada, es una parada de vídeo de highlights, pero la realidad es que el guardameta, bueno, pues ha vuelto a dar un nivel muy alto, muy buenas acciones, mostrando concentración, mostrando un estado de nervios perfecto, no dejándose llevar por el ambiente del partido, no dejándose llevar por la importancia del encuentro, no dejándose llevar tampoco por la situación de inferioridad que estaba teniendo un Atlético de Madrid al que, bueno, pues sobre todo después de esos cambios, el Atlético de Madrid ha avisado, pero el Real Madrid no ha dejado de llegar una y otra vez. Es cierto, en acciones, vuelvo a repetir, algo escoradas, situaciones que no eran claras, pero en las que el guardameta podía haber fallado y ha sido todo lo contrario, muy bien, muy atento, contundente, seguro en sus acciones, sin dejar ningún rechace peligroso y sobre todo teniendo una parada
de muchos reflejos, de gran estado de forma, en la que creo que es Rodrigo el que pone un balón al área en una falta lateral. Jiménez parece que va a tocarla en el último segundo, no la desvía el uruguayo, y Jan Oblak sí que está muy rápido abajo para meter su mano izquierda y terminar quedándose el balón entre las manos cuando Lucas Vázquez ya lo buscaba, ¿no? Un Real Madrid que bueno, pues ha pasado mucho tiempo sin realizar esos cambios, pero tenía claro Ancelotti que había que meter piernas en los últimos minutos, con la entrada de Modric, con la entrada también de Camavinga, situando a Fede Valverde en el lateral derecho, y un Atlético de Madrid que con la entrada de Sorloth, bueno, pues buscaba repetir, ¿no? Esos últimos minutos que le dieron la victoria en Montjuic. La realidad es que el conjunto rojiblanco ha tenido también, a partir de esa recolocación de Marcos Llorente en banda derecha, ha tenido un par de llegadas, pero buenas acciones defensivas de corrección tanto de Asencio como de Fran García, que han evitado que Julián Álvarez tuviese su segunda gran ocasión del partido. La primera, el argentino la marcó, la segunda no la pudo tener porque la evitaron, en un encuentro que, bueno, pues obviamente hasta el final nos ha dejado la sensación de que el Real Madrid para mí ha sido el gran protagonista del encuentro, porque ha tenido los picos de mejor juego y los picos de peor, por esos errores que le han costado el gol de Julián Álvarez, por la incapacidad, sobre todo a través del plan de Ancelotti, de la posición de sus futbolistas para atacar con sentido, para tener velocidad, para encontrar a jugadores en posiciones donde pudiesen superar a sus marcas. Corrigió el bueno de Carlo Ancelotti al descanso, con la posición de Rodrigo abierto en derecha, con la posición de Vinicius abierto o algo más escorado a banda izquierda en los segundos 45 minutos, habilitando las llegadas de Bellingham, que fue el gran protagonista de las ocasiones más claras de un Real Madrid que no pudo terminar logrando ese 2-1, y que obviamente para mí recibe un palo en el día de hoy, porque era una de sus grandes oportunidades para alejar de la pelea por el título al Atlético de Madrid, y el conjunto rojo y blanco sale reforzado porque, además de haberle quitado puntos al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, se ve como su calendario es más favorable de aquí al final de temporada, porque ya no tiene que, o solo tiene que visitar uno de los estadios más complicados de la liga, como es el de Osasuna, mientras que el Real Madrid tendrá que ir a Montjuic, tendrá que jugar también frente al Villarreal y también tendrá que viajar a Pamplona para jugar contra el conjunto de Vicente Moreno. Veremos lo que ocurre. El Barça tiene una nueva oportunidad de meterse de lleno en la pelea por el título. El Athletic se queda con 44 puntos, a 6 del líder en este momento, y obviamente sin, para mí, esperanzas reales de poder luchar por el título, pero está ahí, está matemáticamente, podríamos decir, vivo, pero obviamente, vuelvo a repetir, yo creo que sin esperanzas reales. Con todo lo que ocurra en este tramo final de la liga, todo lo que ocurra en los partidos más importantes que se vienen la semana que viene con esa vuelta de la Champions, ya sabéis, estaremos muy muy atentos aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.